Dando paso al panel Comercio Exterior, Tratados Comerciales, permítanme dar la bienvenida a los panelistas que participan en este espacio. Se encuentra con nosotros Kenneth Smith, ex jefe de negociaciones de la Secretaría de Economía. Publio Rivera, secretario técnico del Senado de la República. Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Jorge Pedro Aznar, ministro consejero, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en México. Judith Garza, vicepresidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN. Eric Osornio, secretario de Organización del CATEM Nacional. Y el moderador, Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN. Dando inicio con el panel Comercio Exterior, Tratados Comerciales, cedo la palabra al moderador Eugenio Salinas. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento a nuestros anfitriones, aquí Gobierno de Guanajuato y de la Ciudad de León. De verdad que espléndidos, no quiero abundar en lo que ya se ha dicho y creo que eso es mucho de lo que se ha hecho para que la RAI sea todo un éxito. También quiero agradecer a nuestro presidente José Abugaber por darme la oportunidad en esta ocasión de moderar, creo que un espléndido panel. Les comentaba hace rato a los colegas que más que panel de discusión, aquí es un panel de complementarnos porque creo que en el tema que nos atañe traemos unos expertos que no nada más por las regiones que vamos a abordar, en donde México ya tiene tratados suscritos, sino también por los temas que cada uno de ellos ha llevado en los últimos años debido a su carácter de funcionarios o incluso como asesores y por supuesto en diferentes, ahora sí que personalidades, sector privado, sector público, sector incluso del poder legislativo. Bienvenidos todos y a mí me gustaría hacer esto muy fluido en el sentido de tener unas preguntas muy concretas. Como les digo, no es la misma para todos, cada quien un poco en su expertise que se dice, nos podrán ir dando algo de lo que tenemos que conocer todos. Como ustedes saben, quisimos ser muy enfáticos ahora en discutir, pues si la palabra es correcta, de dos de los tratados más importantes que tenemos en México, como es el ahora TEMEC y el TELECUEM, que ya también tendremos la oportunidad de verle, capaz que le vamos a cambiar luego también el nombre, una vez que podamos tener en vigor el TELECUEM modernizado o TELECUEM 2, y al final dejar ahí una oportunidad para una posición, sale un poquito del concepto de tratados negociados, pero la posición de CONCAMIN con respecto sobre todo a lo que se ha estado por ahí anunciando en algunas ocasiones que hemos conocido por la prensa de un potencial tratado con Corea. Y ahí es como quisiéramos cerrarlo del panel. Sin más de momento, Ken, a mí me gustaría presentarte muy rápido. Eres un licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown en Washington y con una maestría en Economía por la Universidad de Johns Hopkins. Es especialista en comercio internacional y está asesorando a la implementación de varios tratados ahora en su carácter de asesor de sector privado. Y lo importante, y lo tenemos acá, que fue el jefe negociador responsable del diseño e implementación de la estrategia de negociación en esta que yo le llamo modernización del antiguo Telecán, ahora TEMEC, incluido también
participó muy activamente en que creo que es un tema que también les interese por acá, en lo de las reglas de origen del sector automotriz. En ese sentido, Ken, yo quisiera que nos dijeras y empezáramos cómo ha funcionado hasta ahora el TEMEC en estos 2 primeros años. Y después de dar como que ese contexto general, yo creo que hay una cosa muy puntual que si pudieses adelantar algo de esas consultas que hemos oído recientemente, la verdad en la parte o el sector de energía, pero sabemos que por ahí hay otros sectores y otros temas que involucran estas consultas. Muchísimas gracias, Eugenio. Antes que nada, quisiera agradecerte a ti por la invitación a Concamín para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en particular sobre el TEMEC y en general sobre los tratados de libre comercio que ha negociado México. Es de verdad un honor estar en este distinguido panel. Yo te diría que el TEMEC, como ustedes saben, entró en vigor en medio de la peor crisis económica que nuestra región ha conocido en los últimos 100 años, si no es que en su historia. Entonces, los primeros 6 meses del TEMEC, estoy hablando del segundo semestre de 2020, fue muy difícil vislumbrar qué impacto estaba teniendo en materia económica, en materia comercial, sobre todo habiendo tenido la contracción que tuvimos en el segundo trimestre de 2020 desde el punto de vista económico en los 3 países. Algo que sucedió que fue muy interesante es que ya hacia principios del 2021, cuando empieza a crecer la economía estadounidense y empieza a jalar la demanda de productos mexicanos, México se consolida como primer socio comercial de Estados Unidos a lo largo del 2021. Ahorita en este momento estamos intercambiando mes con Canadá en esa posición, pero es algo positivo, digamos, de la concentración que hay en ese sentido del primero y segundo socio comercial de la economía más grande del mundo son justamente sus socios norteamericanos. Empezamos a ver una penetración muy importante y sustitución de producto mexicano en el mercado estadounidense con respecto a los productos chinos, derivado también, además de la entrada en vigor del TEMEC, que preservó el libre comercio y modernizó muchas disciplinas del tratado, que ustedes conocen bien, la guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que México pudiera empezar a sustituir en insumos muy importantes para la manufactura principalmente y otros productos en Estados Unidos en lugar de los productos chinos que venían entrando. Entonces vimos a México que se consolidó como principal socio comercial. Ya para este año, el primer semestre, estamos viendo cifras récord. Simplemente con Estados Unidos alcanzamos casi 400,000 millones de dólares de comercio bilateral y podríamos llegar a casi 800,000, que es un récord. Y algo que es interesante es que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, estamos viendo cifras récord también en materia de inversión extranjera y eso es algo interesante. Porque podemos ver que por un lado está entrando muchísima inversión, a lo mejor un poco inercial, porque cuando las empresas toman sus decisiones sobre cuándo y dónde invertir, están pensando en horizontes de 5, 10 y hasta 15 años. Entonces, estamos viendo cifras muy importantes en materia de inversión extranjera, sobre todo en la región centro del país, en el Bajío y en el norte. Damos la bienvenida aquí al secretario Alfaro, si es tan amable, secretario. Sabemos que de última hora lo comisionaron. Pero aquí, bienvenido al panel, secretario Ramón Alfaro. Bienvenido, sí. Estamos en rueda de prensa. Bienvenidos, secretario, si es tan amable. Adelante, sí. Entonces lo que estamos viendo es cifras comerciales sólidas, inversión extranjera que sigue fluyendo, por supuesto a los estados donde ya habíamos construido a lo largo de los años y a través de la política de liberalización comercial una plataforma de manufactura y de exportación a nivel mundial. Y lo que estamos viendo es que para lo que fue creado el TEMEC está funcionando, es decir, para promover los flujos comerciales y de inversión. Por otro lado, sí es muy importante lo que menciona Eugenio en materia, por ejemplo, de las consultas de energía, porque un aspecto fundamental para aprovechar al máximo, no solo el TEMEC, sino todos los tratados que tenemos en vigor, es cumplir cabalmente con las obligaciones que ahí se plasman. Como ustedes saben, por un lado México inició un caso en contra de Estados Unidos junto con Canadá por una interpretación errónea de Estados Unidos en materia de la implementación de las reglas de origen del sector automotriz. Este es un caso que ya está muy avanzado, que se espera para el mes de noviembre
un posible fallo, y este fallo debe ser, en mi opinión, favorable a México y Canadá. Y es muy importante porque, como ustedes saben, el tema del sector automotriz, la negociación de las reglas de origen, fue uno de los aspectos centrales de la negociación, donde se obtuvo una negociación balanceada que sí hace más estrictas las reglas de origen, pero no causa desinversión en la región y brinda una mayor oportunidad de participación del sector productivo mexicano en la elaboración de vehículos en América del Norte. Entonces, ese caso es muy importante, se debe no solo ganar, yo creo que sí se va a ganar, pero también asegurar que Estados Unidos cumpla, es decir, que se cumpla con lo que está plasmado en el TEMEC, que ese es el argumento de México y de Canadá. Y por otro lado, en materia de las consultas de energía, este caso es muy importante porque en este momento ya concluyeron los 75 días que se establece bajo el mecanismo de solución de disputas del TEMEC para las consultas, es decir, este periodo de diálogo, esta antesala a un proceso de litigio, pero Estados Unidos no tiene la obligación a partir del día 76 de pedir un panel. Tiene el derecho, más no la obligación. Lo que anunciaron hace 2 días tanto México como Canadá y Estados Unidos, es la intención de seguir dialogando, es decir, de extender las consultas, de tratar de llegar a una solución. Se antoja difícil, en mi opinión, que esto se dé en las próximas semanas o en el periodo de consultas, porque lo que se requiere es un cambio fundamental a la ley de la industria eléctrica, a la nueva ley de hidrocarburos, sobre todo en esos elementos que discriminan en contra de la participación del sector privado en la generación de electricidad, en la importación de petrolíferos, en la operación de terminales marítimas, etcétera. Entonces, ahí se va a requerir un cambio importante, un giro en la visión de la política energética en México. Ahora, yo creo que es muy importante tomar en cuenta lo que sucedió hace 2 semanas, que vino a Estados Unidos y puso sobre la mesa, como parte de esta visita del secretario de Estado, un ofrecimiento en donde busca incorporar a México, como lo está haciendo también con Canadá, a la producción futura, la atracción de inversión extranjera hacia nuestra región de sectores punta, de sectores del futuro como la manufactura de semiconductores, baterías de litio, equipo médico tecnológicamente avanzado, y todo esto con la mira, con el objetivo de reducir la dependencia de nuestra región con respecto al continente asiático. Entonces, hay un ofrecimiento muy interesante sobre la mesa de participar como Norteamérica en esta atracción de inversión, pero la oferta de Estados Unidos viene también con un argumento que es muy sólido, que es para lograr todo esto y atraer esa inversión, necesitamos los 3 países llevar a cabo esta transición energética hacia las renovables. Entonces, eso está sobre la mesa al mismo tiempo que están las consultas. Yo lo que esperaría que suceda y que sería sumamente benéfico para la implementación del TEMEC es que logremos resolver la disputa del sector automotriz, que en noviembre se gane ese panel y que lo implemente correctamente, es la decisión del panel Estados Unidos, y que por otro lado, en materia de las consultas de energía, el gobierno de México haga todo lo posible para solucionar el tema y no irnos a un panel. Si se va a un panel, entramos en una dinámica muy complicada donde al cabo más o menos de 8 meses, a partir de cuando se forme el panel, que podría ser a principios del 2023, ya para finales del verano o principios del otoño, Estados Unidos podría tener luz verde para imponer represalias multibillonarias en contra de las exportaciones mexicanas. Ese es un escenario que no queremos y en la medida en que resolvamos esta disputa en materia de energía y al mismo tiempo también la disputa en materia del sector automotriz, podremos empezar a aprovechar al máximo el tratado. Yo ahí lo dejaría. Qué amables, perfecto. Muchas gracias. Kenneth, creo que muy puntuales tus precisiones de dónde estamos y qué sigue, ¿no? Quisiera ahora pedirle a Publio Rivera Rivas, que como saben ustedes es el secretario técnico de carrera en el Senado de la República. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y tiene su doctorado en Estudios Superiores de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido de nuevo. Y ahí, Publio, que te tocó estar muy de cerca en todo este proceso legislativo, te preguntaría, una vez que se aprobó el TEMEC, para su debida implementación se establecieron algunas cláusulas que implicaban obligaciones al Estado mexicano acerca de la armonización de la legislación nacional. ¿Qué normas fueron y en qué consistió cada una de estas reformas? Porque yo creo que eso es muy importante para luego complementar esa, ahora sí que certidumbre que debemos de tener para que
sea verdaderamente provechoso el tratado, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pues efectivamente, digo, como lo señalaba, primero agradecer pues esta invitación a este evento que me parece pues es de la mayor importancia para el sector y sobre todo también pues para las relaciones entre el sector y el Estado, el gobierno, ¿no? Y el Senado de la República pues tiene una importante función en cuanto a la ratificación del tratado, de los tratados internacionales, y en este sentido pues vale la pena, tal cual como lo consultas, recordar cómo es que se dio este proceso de negociación, que si bien es cierto, vale la pena recordar, inició en un gobierno anterior, al final prácticamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando empieza la nueva gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues viene un proceso de renegociación del propio tratado que ya estaba propiamente aprobado por parte del Ejecutivo Federal y que por un lado en este proceso de ratificación pues implicó un protocolo modificatorio al tratado que fue justamente el elemento fundamental que permitió que dentro del proceso de ratificación pues quedaran estas nuevas disposiciones que en principio el contenido que modificó de este protocolo modificatorio, se trataba de disposiciones iniciales a las disposiciones generales que tienen que ver con esto que señalaba perdón, no recuerdo el nombre, respecto a las reglas de origen del sector automotriz, los derechos de propiedad intelectual en materia laboral, por todo el tema de la libre sindicación, etcétera, fundamentalmente en materia de medio ambiente, disposiciones administrativas e institucionales, y justamente uno de los elementos fundamentales que también traía este protocolo modificatorio, pues era el mecanismo de solución de controversias. Tú lo acabas de señalar plenamente, no necesariamente de acuerdo como lo establece la propia Convención de Viena y establece la ley para la celebración de tratados en México y los propios acuerdos que los países partes tienen, la solución de controversias demanda necesariamente un panel, sino que previo justamente a la llegada de algún panel se establecen estos mecanismos conciliatorios previos para ver si dentro del ejercicio incluso de la política, de la relación que el Estado puede tener con la propia industria y con los sectores, pueden llegar a tener un acuerdo que beneficie a todas las partes y sobre todo pues en el caso de México que no deje descubierto ni la posibilidad de la cancelación o de la denuncia o del panel ante el Senado el país y ante la industria, que le permita o que le genere un conflicto mayor por las sanciones que pueda demandar los países partes por el incumplimiento del tratado. Entonces, en este sentido, vale la pena recordar que además de estos temas, digo, se les puede, les dejaré por ahí un documento que contiene técnicamente los puntos centrales, por ejemplo, en materia laboral, que les señalaba, precisa sobre el incumplimiento en materia de derechos laborales en cuanto a la afectación del comercio y la inversión entre las partes, sobre el tema de la libre sindicación, por ejemplo, en el tema de comercialización de productos farmacéuticos, sobre el tema, por ejemplo, de medio ambiente, que se hicieron algunas aclaraciones que tienen que ver con la posibilidad de convocar a la Comisión de Medio Ambiente para resolver un asunto de carácter laboral no resuelto en el pleno de los 30 días posteriores a la implementación, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que les puedo dejar este documento para no abonar ahora mucho en ese tema. Y finalmente, recordar que adicionalmente, una vez firmado y ratificado el tratado y este protocolo ratificatorio, México contrajo obligaciones para modificar su normativa interna que tuviera como finalidad la debida implementación de este tratado. Y esa normativa interna finalmente también se dio en un proceso posterior, que justo como lo señalabas, se dio en plena pandemia, en un proceso de negociación complejo en donde pues participaron prácticamente todos los grupos parlamentarios representados en el Senado y en el cual hubo un compromiso, como debe de ser siempre en materia internacional, un compromiso de Estado en donde estuvo involucrado también
también siempre el sector. Yo recuerdo porque estuve participando en esas mesas de negociación, yo era el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y le turnaron a la Comisión de Puntos justamente todo este proceso de negociación, y en este proceso pues se llevó a cabo las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que bueno, tenía como finalidad otorgar certeza a los creadores en ámbitos industrial y comercial, y que con la finalidad de incentivar la generación de la innovación. Es decir, se modificó la Ley Federal de Propiedad Industrial, facilita obligaciones al INPI para facilitar el intercambio y aprovechamiento del trabajo, el fomento a la apertura de la información, condenar el pago de daños y perjuicios causados por procedimientos de declaración administrativa de infracciones por el uso de la propiedad industrial, en materia de patentes, modelos de utilidad, y provee mecanismos de protección de los productos artesanales. Recuerden ustedes, hubo un debate muy interesante sobre el tema de la cláusula volar en materia de farmacéuticos para la liberación de las patentes, de tal manera que la industria pudiera iniciar con la investigación y el procesamiento de medicamentos, no obstante la patente todavía no estuviese vencida, para efectos de que una vez que se venciera la patente se pudiera ya de manera inmediata iniciar con el proceso de comercialización y distribución de los medicamentos. Se modificó también la Ley de Infraestructura de la Calidad, que tenía como objetivo consolidar la nueva cultura de producción de bienes y servicios, con base en objetivos de interés público como la protección, la promoción de la salud, la protección de centros de trabajo, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Incorporó medidas sanitarias y fitosanitarias de transparencia respecto a los comercios nacionales y extranjeros. Modificó, obviamente, obligó al Estado mexicano a modificar las normas oficiales mexicanas de procedimientos de evaluación y de conformidad, así como todo aquello que tiene que ver con la normalización. Se estableció, fue un gran cambio que también demandó justamente este protocolo modificatorio, de establecer una Comisión Nacional de Normalización como la instancia responsable para dirigir, coordinar las actividades en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, y reconoce al Estado como el rector del sistema de infraestructura de la calidad, sujetando las tareas de normalización de las dependencias a un esquema uniforme, único, planeado, programado y eficiente. En el mismo proyecto se modificó el sistema de infraestructura de la calidad, se establecieron reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, y también recordemos que hubo una modificación bastante importante a la Ley General, a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para efectos de organizar de mejor manera el mecanismo de implementación de sanciones y de mecanismos en las aduanas, ¿no? Finalmente, vale la pena recordar que los objetivos centrales de este proceso, tanto del acuerdo modificatorio como del decreto por el cual se establece la normativa interna para la debida implementación del tratado, tiene como finalidad la instrumentación de la sexta enmienda al sistema armonizado para reportes comerciales, la implementación de números de identificaciones del quinto dígito que facilite el comercio, y así como la actualización de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Yo dejaría hasta aquí esta primera intervención. Gracias. Como vemos, es bastante nutrido y mucho de lo que se ha hecho. Te agradezco, ofreciste que íbamos a contar después con el documento, ¿verdad? Yo creo que va a interesar a quien lo vea en detalle. Quisiera dar también bienvenida a Eric Ricardo Osorio Medina, que amablemente viene en representación de don Pedro Miguel Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados
de México. Eric es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una maestría en Derecho Laboral y actualmente funge como el secretario de organización de la CATEM. Así es que bienvenido, Eric, y un saludo por favor a don Pedro. Aquí quisiera apuntar de cómo asume, yo creo que hasta esta renegociación del tratado o modernización que hemos llamado, es donde vemos que los sindicatos han tenido una gran participación y que se ha ahora sí dado el nivel de capítulo íntegro y sustancioso y parte del acuerdo que no teníamos en el tratado anterior. ¿Cómo asume ese sindicalismo mexicano esa posición y esa necesidad de influir en negociación y por supuesto ahora en todo lo que implica para el sindicalismo mexicano lo que son los tratados de libre comercio? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy Eric Osornio, secretario de organización del Comité Nacional de la CATEM. Quienes no nos conocen, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, nació en 2010 en el gobierno de Felipe Calderón. Estamos por cumplir 12 años de confederación y agrupamos en tan poco tiempo ya a más de 1,187 sindicatos nacionales y locales y estamos representando cerca ya de 4.5 millones de trabajadores. Estamos creciendo mucho, ¿por qué? Porque nos adelantamos un poquito a lo que viene en el capítulo 23 del tratado. ¿Cómo lo asumimos en el sindicalismo el tratado, el capítulo 23? Con una gran responsabilidad, porque lo que fue el sindicalismo en el México anterior se tiene que terminar. Los sindicatos blancos y de protección ya no pueden funcionar, porque hoy tenemos que cumplir con lo que marca el capítulo 23 en la parte laboral del Tratado de Libre Comercio. Y este tratado, del TEMEC, y esta parte nos dice que los sindicatos, los empleadores, los trabajadores, los sindicatos y el gobierno tenemos que cumplir, tanto México, Estados Unidos y Canadá, con lo que dice el capítulo 23. ¿Qué dice el capítulo 23? Primero, la auténtica negociación colectiva. Hoy no se puede hacer una negociación entre el líder sindical y el empresario, porque para que pueda existir esta negociación tiene que haber una constancia de representación de mayoría sindical, es decir, los trabajadores tienen que votar de manera libre, directa y secreta por el líder sindical que los va a representar para firmar un contrato colectivo. Si esto no pasa, es imposible que un líder sindical pueda meterse o sentarse con los empresarios a negociar un contrato colectivo. Eso lo marca el tratado. Es el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizarse, formar y unirse a un sindicato. ¿Qué crea también la ley? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hoy todo se centraliza en un centro federal en la Ciudad de México, toda la información está en un solo lugar, desaparecen las juntas de conciliación, se crean tribunales laborales y hoy todo está centralizado en un solo lugar que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, ahí están todos los contratos colectivos, todos los sindicatos registrados y ahí es donde podemos revisar y en su momento el Centro Federal decirnos si vamos bien o no en una revisión de un contrato colectivo. ¿Qué nos dice también el anexo 23A? El voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores para dos cosas, para elegir a su dirigente sindical, como lo comenté, que es quien representará a los trabajadores para firmar un contrato, y más importante aún, la votación para que el trabajador diga por el sí o por el no de su contrato colectivo. No solo es la negociación como antes entre el trabajador y el sindicato, sino que hoy hay una representación formal. El trabajador tiene que leer y conocer su contrato colectivo y llegar a un proceso de legitimación, que significa que lo tienen que votar en una asamblea con una representante de la Secretaría del Trabajo o ante un notario público. Solo así y solo así podremos registrar los contratos colectivos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La ley nos dio un plazo de 4 años, se vencen en mayo del 23 y es importante que nos asumamos el compromiso todos, trabajadores, empleadores, sindicato y gobiernos, de cumplir con lo que marca el capítulo 23 del tratado. Ya pasó una llamada de atención del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Trabajo, en una mala elección en la empresa de General Motors en Silao. Al hacer el sindicato las cosas mal, hubo una llamada de atención y tuvo que ir el Instituto Federal Electoral, el INE,
hacer la elección de ese contrato colectivo. Y va a ser una dinámica muy constante en el país, por lo que el gran compromiso que asume el sindicalismo que representamos nosotros, es trabajar de la mano con los empresarios para cumplir la parte que marca la ley en lo que se refiere a la libertad sindical y la transparencia sindical. Muchas gracias. Amable, Eric, gracias, creo que también muy oportuno, porque como todos sabemos ya ha habido varias denuncias y lo bueno es que han podido ser resueltas antes de llegar realmente a causar problemas, porque como saben, Estados Unidos o cualquiera de los países realmente, porque el capítulo aplica para todos, podríamos interponer algunos obstáculos a exportaciones de los demás países si se llegara a comprobar lo que ya comentabas, de infringir ese artículo. Quisiera dar la bienvenida ahora a Jorge Peiró Aznar, que es el ministro, consejero y jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en España y cuenta con una maestría en estudios jurídicos europeos en la Universidad de Exeter del Reino Unido. Bienvenido, Jorge, y como hace rato comentaba, me gustaría ahora dar énfasis en otra región muy importante para el comercio y por supuesto para la atracción de inversiones, como lo estamos viendo, secretario, ahora justamente con la Hannover Messe aquí en León, en donde creo que podemos tener y que nos ilustre aquí cuáles han sido esos beneficios, Jorge, que ves del tratado existente ahora, o sea, el que está en vigor con la Unión Europea. Luego platicaremos de la otra parte, pero también sería muy bueno que de una vez aprovecharas de decirnos de qué nos estamos perdiendo porque no hemos podido poner en vigor el también modernizado, le hemos dado en llamar Telecuem 2. Adelante. Muchísimas gracias, Eugenio. Lo primero, como digo, agradecer a Concamín, a ti, al presidente Abu Ghaber y también al gobierno de Guanajuato y a la ciudad de León. Es un verdadero placer. Existe vida más allá del TEMEC, es lo que yo diría. Entonces estoy encantado de poder platicarles sobre esto. En realidad, hace más de 20 años, en los años 90, yo ya participé, tuve el gusto y el honor de participar en la negociación del tratado actual con México. Y ahora las cosas de la vida me han traído a Ciudad de México a ver si podemos, como dices tú, poner y a que entre en vigor el nuevo tratado que hemos negociado. Pero no, es importante recordar las relaciones comerciales, económicas con Europa, son históricas. La coincidencia cultural, social que existe facilita mucho ese contacto entre México y la Unión Europea y yo creo que es algo que se tiene que aprovechar. También es bueno diversificar. Es una bendición tener a los vecinos del norte, pero también es importante diversificar y no depender solamente de unos. Y ahí es donde Europa, creo, puede jugar y juega ya, de hecho, un gran papel. El acuerdo actual, como digo, ha triplicado en sus más de 20 años el comercio existente entre la Unión Europea y México. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México, pero a mí me gusta resaltar un hecho. Es que muchas de las importaciones de la Unión Europea en México sirven justamente para estas exportaciones de México a Norteamérica, que sean de maquinaria, que sea de insumos. Entonces, es una relación y una importación constructiva que ayuda a México a dar un gran valor añadido. También me gusta resaltar que es un comercio equilibrado, tanto en términos de flujos comerciales, vistas si uno tiene en cuenta las proporciones de los dos mercados, como en términos también del tipo de productos. No solo hay una proporción equilibrada de productos industriales, agroalimentarios, y también me gusta resaltar los servicios. El sector de servicios, la presencia europea en México del sector de servicios es importante, pero también la de México en la Unión Europea, y va creciendo.
Entonces, todo esto sin el acuerdo modernizado. Con el acuerdo modernizado yo creo que podemos dar alas a esta relación. Quiero también mencionar simplemente que tenemos una herramienta online que se llama Access to Markets. No puede entrar en ello, simplemente ponga Access to Markets para todos aquellos que quieren exportar para la Unión Europea. Es una herramienta muy buena que da todos los condicionamientos y requisitos que se necesitan. Por último, mencionar las inversiones. La Unión Europea es el segundo inversionista en México y son inversiones a largo plazo, son inversiones comprometidas. Creo que aquí hemos visto en estos eventos, se ha mencionado mucho la presencia de Europa, la importancia también, por ejemplo, para Bueno, quiero resaltar que estas son empresas de capital europeo, pero son empresas mexicanas, son empresas que crean riqueza, que pagan impuestos, que traen tecnología de punta a México. Y también muy importante los compromisos climáticos, medioambientales y sociales que tienen estas empresas en general y que creo pueden ayudar mucho a México en sus compromisos de desarrollo sostenible. Y por último, el marco reglamentario institucional que nos da el tratado actual. Este marco hace que, digamos, es una maquinaria en marcha. Ahora, a final de octubre, vamos a tener en Ciudad de México la próxima reunión del Comité Comercial Conjunto entre la Unión Europea y México. Son reuniones que tenemos cada año donde revisamos el comercio y la relación económica entre las dos partes y son precedidas de subcomités que tratan temas como aduanas, estándares y normalización, propiedad intelectual, licitaciones públicas, cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Entonces, es algo en marcha. Y como dices, me has pedido que adelante, pero entonces no voy a tener mucho que decir en la segunda respuesta, pero el modernizado nos va a mejorar todo esto. Y si me permites, lo voy a guardar un poquito para después. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Jorge, muy buen contexto que pusiste. Quisiera ahora darle la palabra al secretario Ramón Alfaro, que es secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Bienvenido, Ramón. Bueno, no sé si tú nos debes decir bienvenido o nosotros a ti, porque estamos en tu tierra. Y Ramón es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, así como tiene una maestría en Marketing Estratégico por la Universidad Iberoamericana de León. Ramón, yo creo que a ti correspondería aterrizar un poco más de mucho de este andamiaje legal que se da en los tratados de libre comercio y dónde ves las oportunidades y por otro lado también las desventajas que puede haber de esos tratados, particularmente donde seguramente más conoces, en tu estado de Guanajuato, que han sido aprovechadas o que no han podido ser aprovechadas porque todavía tenemos algunas restricciones. Sí, muy buenas tardes y como bien lo dices, bienvenidos aquí a Guanajuato, a León. Gracias. Esperemos que estén disfrutando su estancia aquí en nuestra bella ciudad de León. Y muy atentamente he escuchado la participación de mis compañeros panelistas y lo que nosotros vemos ya en el aterrizaje en la política pública en materia de desarrollo económico, ya en los estados, en las entidades federativas, hay una constante cuando vemos, y sobre todo en el caso de Guanajuato, que tiene inversión representativa de 23 países, hay 23 países invirtiendo aquí en nuestro estado, y la constante es competitividad, y que es el término por el cual los tratados de libre comercio y donde se tienen que mover las empresas y el ecosistema de negocios, tiene que ver con la competitividad. Ahorita escuchando a Kenneth, pues en la industria automotriz, si algo nos están en la interacción con nuestros socios estratégicos y si algo nos han externado es la certidumbre y el Estado de Derecho. Cualquier situación, cualquier
pronunciamiento, cualquier proceso que se inicia, genera incertidumbre y esto le afecta a la atracción de inversiones. Las inversiones que llegan a los estados, al menos de lo que podemos hablar en Guanajuato, son inversiones que llegan, y aquí que está Sergio no me dejará mentir, no llegan para 5, ni para 10, ni para 15, llegan para los próximos 30 años. ¿Qué nos están exigiendo estos socios estratégicos? Certidumbre, tener claras las reglas del juego. Y en ese sentido es lo que piden del gobierno federal, que mande mensajes de certidumbre. Si hablamos de competitividad y en la agenda, escuchando también atentamente a Kenneth y también al subsecretario federal, pues el tema de la energía tiene que ver con competitividad y sustentabilidad para los próximos 20, para los próximos 30 años. Y debe de haber una agenda muy clara. Si estamos buscando inversiones que vayan a crecer para los próximos 30 años, pues necesitamos garantizar la sustentabilidad, la energía, los servicios, la infraestructura, las mismas políticas de continuidad. No se las podemos cambiar en los próximos 3, 4, 5 años. Y todo tiene que ver, insisto, con competitividad y Estado de Derecho. También atentamente el tema laboral. Aquí en Guanajuato, afortunadamente, llevamos décadas con paz laboral y es un factor de competitividad. Hoy están trabajando en un proceso mucho más acelerado los empresarios, las empresas, entrando en estas nuevas reglas del juego en materia laboral, en la búsqueda de seguir conservando el entorno de negocios, porque nadie va a ganar. Probablemente vayan a ganar algunos sindicatos, pero no va a ganar el Estado, ¿eh? Todo tiene al final de cuentas que tener un sinónimo de rentabilidad. Afortunadamente los representantes, los trabajadores, los sindicatos en Guanajuato lo han visto de esa manera y tenemos décadas sin tener conflictos en esa materia y podemos asegurar que en Guanajuato tenemos esa paz laboral, que ante esta incertidumbre hay un proceso en las empresas de adaptación y de ajustarse hacia ese nuevo marco normativo. ¿Qué nos depara y qué nos está generando en el futuro cercano este nuevo escenario? Definitivamente oportunidades para Guanajuato y para la región del Bajío. Hoy más que nunca, por esas reglas de origen, Kenneth, las empresas están abriendo sus puertas, las grandes empresas, para buscar la proveeduría local. Estos próximos años son la gran oportunidad de nuestras micro y pequeñas empresas. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pues allanarles el camino, porque el gap no es un gap pequeño. Para poderle vender, para poder ser proveedor, para poder ser socio de una empresa, se requiere un trabajo de mediano plazo y con un seguimiento continuo. Pero es el momento de México y es el momento de Guanajuato. Probablemente hace algunos años no había ese interés de las grandes empresas, hoy sí lo hay. Se lo damos a las reglas de origen o a la voluntad de las empresas. Al final de cuentas, insisto, es competitividad. Los va a hacer más competitivos en la medida que tengan su proveeduría cerca de la región. Y el entorno de negocios y el ecosistema tiene que ser atractivo para ellos. Guanajuato está listo, Guanajuato está trabajando para seguir conservando ese entorno de negocios en el marco de los tratados de libre comercio, pues hay un enfoque muy claro para nosotros de internacionalización. Nosotros decimos en el eslogan, más Guanajuato en el mundo y más mundo en Guanajuato. Nosotros somos aliados y estamos seguros que estos siguientes años pues son de aprovechar esas oportunidades
Hoy no solamente los tratados de libre comercio, hoy el conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación, la guerra comercial con China, pues abre esas oportunidades para Guanajuato. ¿En qué medida lo vamos a aprovechar? En la medida en que nuestra región siga siendo competitiva, sigamos apostándole a la infraestructura, a la educación, como ya lo comentó el gobernador, a seguir conservando nuestra paz laboral, en que se entiendan los representantes de los trabajadores con los representantes de las empresas, en la medida en que nosotros fortalezcamos nuestras cadenas productivas, en esa medida Guanajuato seguirá siendo un sitio idóneo para el desarrollo económico de México. Gracias, secretario, creo que muy claro y se ha ahora sí que fundamentado mucho y complementado con lo que oímos del señor gobernador más temprano. Quisiera apurar un poquito esta segunda ronda para que todos alcancemos otra vez y vamos a unas cosas muy precisas. Ken, ¿cómo ves el reciente anuncio o esa propuesta de acuerdo que hay ahí para, la palabra es privilegiar a unas empresas que importen sin restricción, ahora sí que con una patente de corso, en el tema de controlar la inflación? ¿No estamos a expensas de que nos inicien otras consultas? Mira, yo te diría, no sé si me escuchan. Sí, ya. Yo te diría que es muy importante el esfuerzo que se está realizando a nivel nacional para tratar de reducir los precios, sobre todo en materia de los alimentos, tratar de tomar esfuerzos en materia de políticas públicas para reducir la inflación y para tratar de reducir el golpe que sobre todo están recibiendo las personas con menores ingresos, es decir, ese porcentaje de la población que gasta arriba del 50, casi 60% de sus ingresos en alimentos básicos, es importante que se trabaje para ayudarlos. En ese sentido, yo creo que en el paquete de antiinflación lo que estamos viendo es, por un lado, un efecto benéfico, yo creo que puede darse en términos de la reducción arancelaria, pero que va a estar mitigado por el hecho de que prácticamente todo lo que comerciamos con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y también con Canadá, ya estamos en cero arancel. Es decir, el impacto ahí es un tanto marginal. Sí estamos viendo el ingreso de ciertos productos en el sector agroalimentario de Sudamérica, sobre todo, pero es decir, el impacto en términos de modificar la estructura de la oferta en México, en ese sentido, a través de la reducción arancelaria, yo creo que es relativamente limitado. Un acuerdo, digamos, a nivel nacional como que el que se anunció, yo creo que sería benéfico, obviamente, ampliar la participación en términos de tener más empresas que pudieran comprometerse, obviamente sin quebrantar reglas en materia de competencia. Eso es un tema delicado, cómo te pones de acuerdo en términos de la definición de los precios, porque pues al final de cuentas los precios operan con un sistema de mercado que no solamente controlas como empresa o como sector, también tiene que ver mucho con lo que importas. Claro, entonces hay un capítulo de competencia ahí que hay que cuidar. Yo creo que lo más importante que hay que cuidar, sobre todo cuando estamos hablando de importaciones de otras regiones, llamemos de terceras regiones del mundo hacia nuestro país en materia agroalimentaria, es cuidar mucho la reglamentación sanitaria. Es decir, México a lo largo de las décadas y a través de este proceso de liberalización comercial ha logrado establecer una calidad mundial en materia de sanidad e inocuidad de alimentos que no solo obviamente fortalece nuestro entorno doméstico, que es bueno para los mexicanos, pero también nos permite tener acceso a una gama de productos muy amplios de exportación en el sector agroalimentario, productos frescos, productos cárnicos, productos procesados, a Estados Unidos, a Canadá, a Asia, a Europa. Entonces es muy importante que no se relaje ese control sanitario. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos dañar el entorno sanitario a nivel doméstico, pero sobre todo no queremos que nuestros socios comerciales interpreten que esa relajación, ese relajamiento de las medidas sanitarias y el control, sobre todo en frontera, inspección, destrucción de producto contaminado, pudiera en ese sentido llevarlos a suspender algunos de los protocolos sanitarios que tenemos, por ejemplo, para exportar aguacate o tomate o mango a Estados Unidos o muchos de los productos que estamos exportando a Asia. Los esfuerzos en materia de reducción de inflación son nobles, es bueno intentar ayudar en ese sentido a la reducción
digamos, de los precios de los alimentos, pero es sumamente importante cuidar esos aspectos en materia sanitaria. ¿Qué puede suceder? Por supuesto, en caso de que hubiera algún brote, alguna detección de algún problema sanitario en México, eso puede llevarnos a un cierre de nuestras exportaciones hacia nuestros principales mercados de exportación. Por eso no dejo de enfatizar la importancia, uno, de seguir fortalecer a Senacica, es decir, darles más presupuesto para que puedan llevar a cabo sus labores, trabajar con los estados en ese control sanitario que se hace muy bien en los estados, como en Guanajuato, que exportan mucho también producto fresco, y en ese sentido, a nivel internacional, no relajar nuestros estándares sanitarios. Gracias, Ken. Quisiera, Publio, si fueras tan amable de explicarnos un poco los mecanismos con los que cuenta el Senado para dar ese seguimiento a los tratados en general y su aplicación. Gracias. Bueno, el Senado tiene ordinariamente comisiones de Relaciones Exteriores y tiene adicionalmente una comisión especial que se creó justamente para el seguimiento a la implementación del TEMEC. Tiene también, justo ahora que lo señalaban, una comisión especial interparlamentaria México-Europa que justo va a darle seguimiento a la posible ratificación, firma y ratificación del acuerdo global. Estas comisiones trabajan ordinariamente como en consultas, en relación con las normas aplicativas de los tratados, pero especialmente la Comisión Especial para el Seguimiento al TEMEC ha sido muy activa justamente en cuanto a tener, por ejemplo, ahora que se dio este anuncio de las quejas y demás, le ha dado seguimiento respecto a cómo desde el Senado ser también una contraparte con los estados parte para efecto de entender de mejor manera el conflicto y la posición del Estado como nación, y no solamente del gobierno en algunas de sus expresiones, sino de cómo el Estado en sí mismo está atendiendo alguna de las problemáticas planteadas. Lo señalaba Kenneth, y efectivamente los tres grandes temas que están planteados en los paneles y que están planteados para la debida implementación del TEMEC, pues son el sector energético, el sector automotriz y el sector en materia laboral, es decir, estas complejidades que representan para México frente a la interrelación con Estados Unidos. Ahora, si bien es cierto, y como lo decía el subsecretario, la importancia de los tratados internacionales justamente son un parámetro de legitimidad, un parámetro de estabilidad y de reglas claras respecto de cómo deben de darse esas relaciones entre los distintos países ya a nivel de libre mercado para generar propiamente la competitividad y demás. Es decir, de tal manera que entonces el Senado, a través de estos mecanismos de las reuniones interparlamentarias que también se dan, se ha estado, y vale la pena mencionarlo, se ha estado desde hace más de 2 años procurando una reunión interparlamentaria entre México, Estados Unidos y México, Canadá, y ninguna de las dos se ha logrado. Hay una cuestión que vale la pena también señalar. Estados Unidos está por modificar prácticamente a su parlamento, y por lo tanto pues eso también genera una nueva dinámica de relación entre los dos países, y lo mismo pasa con Canadá. Entonces, es decir, esos cambios que no solamente pasan a nivel nacional, sino que también en los otros 2 países partes, pues bueno, forman un entramado que de alguna manera en el análisis para la debida implementación, para la modificación de las normas, etcétera, el Senado tiene muy puestos, ha sido muy activo, me consta, porque incluso, por ejemplo, cuento una anécdota rápida, bueno, más que anécdota, la presidenta del Senado saliente, Olga Sánchez Cordero, hizo una gira muy importante, por ejemplo, en Europa en el mes de junio,
justamente para promover la posible ratificación del tratado ¿cómo se llama? Global, del acuerdo global con la Unión Europea, ¿no? Y que una de las cosas fundamentales que se ven es cómo el acuerdo global va a impactar respecto de lo que ya tiene en México el Tratado de Libre Comercio, justamente en estas principales materias: energías, es decir, el tránsito de México a los compromisos internacionales en materia de las energías renovables, y por el otro lado el tema de garantizar propiamente los derechos laborales de las personas que están involucradas en el ámbito comercial, ¿no? Entonces yo lo dejaría por ahí. Esos son prácticamente los mecanismos que cuenta el Senado, y hay una extraordinaria relación. Pues estaremos muy atentos de las interparlamentarias, eran muy útiles en el momento que se hacían, se están reactivando varios de estos mecanismos y estaremos muy presentes en lo que podamos como sector privado, el famoso cuarto de junto, de poder estar también ahí asesorando, ¿no? Pediría a Eric, que si eres tan amable, Eric, explicarnos un poco ese proyecto y los objetivos que se han dado recientemente, porque la CATEM aperturó una oficina en la ciudad de Washington. Sí, muchas gracias. Suena ambicioso y suena interesante, si eres tan amable. Yo creo que no había habido un sindicato que tuviera oficina en Washington. Así es, gracias. Y platicando un poquito lo que estamos haciendo y lo que nos toca hacer como sindicato moderno, primero decirles que un sindicato hoy debe ser moderno, diferente, profesional, capacitado, certificado. Debemos tener una gran relación con los trabajadores, pero principalmente con los empresarios. Adiós esos líderes sindicales que solo van a estirar la mano, que cobran cuotas, que les cobran por todo. Ya no debe de existir. Más de alguno no me dejará mentir que para sentarse con el sindicato pues hay que pagar por sentarse o pagar el contrato colectivo. En ninguna parte de la ley dice que los contratos colectivos se cobran, ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en el capítulo 23. En ninguna parte dice que se cobran. Los contratos colectivos se registran de manera gratuita. Entonces los sindicatos tienen que aprender y modernizarse en esa parte de la relación con los trabajadores y hoy con los empresarios. Decirles, como efectivamente lo hemos platicado, somos la primera confederación sindical de México que abre una oficina en Washington, en Estados Unidos. Estamos a una cuadra del Capitolio, abriremos una más en Los Ángeles y una más en Houston el próximo año, y que tiene que ver con esta relación. Esta oficina está vinculada con la Embajada de México en Estados Unidos y con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que representamos con oficinas en Estados Unidos, y lo que queremos es hacer esa vinculación entre el trabajador y la empresa y hacerlo de manera global. El siguiente año también tenemos la visión de abrir una oficina de representación sindical en Canadá, y eso es lo que queremos transmitir, que tenemos que buscar sindicatos modernos, acordes a la realidad que el mundo hoy nos exige. Muchas gracias. Gracias, qué amable, Eric. Pues muy interesante, estaremos pendientes ahí que conocemos de las otras oficinas, ¿no? Jorge, hace rato te quedaste con la palabra de platicarnos qué tenemos de mejoras en la nueva propuesta de Telecuem 2 y dónde está el proceso actualmente. Te agradecería, como ves, unos poquitos minutos que quisiera dejarle todavía aquí a nuestra colega Judith, si podemos sintetizar. Sí, por supuesto, aunque me pides las mejoras, son muchas, la lista es larga. Sí. Bueno, mira, desde el punto de vista de los bienes, de las mercancías, el tratado actual ya liberaliza prácticamente todo lo industrial, entonces el gran beneficio es en lo agroalimentario. Ahí es donde va a haber un gran beneficio de liberalización de los productos que no están en estos momentos liberalizados. No olvidemos que el acuerdo actual tiene más de 25 años desde que se negoció, y el lado agrícola siempre ha sido muy sensible en el comercio internacional, y justamente eso es lo que se trata ahora. Pero el lado industrial también se va a beneficiar, como el agroalimentario, de la facilitación de negocios y de comercio en términos de aduanas, procedimientos más fáciles, más rápidos, más sencillos. También los estándares y las certificaciones requeridas, los reconocimientos. En temas se ha hablado de la importancia de sanitaria y fitosanitaria, la importancia de Senasica, pero al mismo tiempo la importancia de reconocer cuando los estándares son adecuados y facilitar el comercio al mismo tiempo en eso. Y eso también lo va a estar tratando. Las reglas de origen se han mencionado, se ha hablado de la disputa
automotriz en el TEMEC. Justamente en el tratado con la Unión Europea lo que hace es flexibilizar las reglas de origen, que lo va a hacer más fácil en vez de la disputa que se está teniendo en el TEMEC. Entonces, por el lado de bienes, agroalimentario, pero también toda la facilitación, como digo. Servicios. No olvidemos los servicios porque hay un gran potencial en la Unión Europea, tanto para exportar México para la Unión Europea como al revés. Hay mejor acceso en los dos lados para los servicios. Se asegura el tratamiento, el trato nacional, o sea que no habrá discriminaciones en Europa entre europeos y mexicanos. También se asegura cuáles son las normas, cuál es la previsibilidad del juego. Entonces, el servicios es algo que esperamos que también beneficie del nuevo tratado. Otra área muy innovadora son las licitaciones o los mercados públicos. En los dos lados se va a abrir a nivel, digamos, para ponerlo en términos mexicanos, federal y subfederal. O sea, tanto las licitaciones de la Unión Europea como de los Estados miembros abiertas para empresas mexicanas, como al revés para empresas europeas en México a nivel federal y subfederal, con gran transparencia. Es algo que me acuerdo que con el ahora diputado Guajardo, que subrayaba una de las grandes ventajas que él veía de esta parte, era la gran transparencia que se incluía en las licitaciones. Atacar la corrupción, ¿verdad? No entraré en detalles, pero sí transparencia. ¿Qué más? El desarrollo sostenible se va a asegurar con un enfoque distinto a como se hace en otros tratados, tanto en temas medioambientales como climáticos como laborales. Sobre todo son referencias a normas multilaterales, por ejemplo, tratados ambientales o climáticos de las Naciones Unidas o de la Organización Internacional del Trabajo para temas de trabajo, obviamente. También el comercio digital. Las pymes, facilitar todo lo que tenga que ver y apoyar a las pymes. Entonces, pymes mexicanas tendrán un mejor acceso facilitado a Europa. Y propiedad intelectual, que no quiero acabar sin mencionar las indicaciones geográficas, donde México, con los maravillosos productos que se producen en todo el país, tiene un potencial enorme para desarrollar. Como veis, la lista es larga y lo que me has pedido es que te diga dónde estamos. Somos optimistas, el acuerdo está facilitado, está concluido. Había un tema jurídico que se ha resuelto y esperamos que se pueda entonces confirmar la firma y ratificación lo antes posible. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que muy sintetizado todo el tema. Quisiera, como habíamos dicho al principio, cerrar el panel con la intervención de Judith Garza, que es directora de Relaciones Institucionales en Ternium. Ella es economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Funge también como presidenta de la Comisión de Comercio Exterior en CAINTRA, Nuevo León, y vicepresidenta con nosotros aquí en Concamín. Y Judith, yo te preguntaría y te daría unos minutos para que nos dijeras cuáles son las acciones que ha tomado Concamín ante el anuncio de un posible tratado de libre comercio con Corea. Sí, gracias, Eugenio, y muchas gracias al equipo de Concamín por la invitación a participar en este panel. Mira, yo arrancaría comentando que Concamín, a través de la Comisión de Comercio Exterior, se dio a la tarea de analizar con detalle las implicaciones de un posible tratado de libre comercio con Corea. Y si bien se revisaron muchos aspectos, por tema de tiempo me voy a enfocar en dos frentes. Uno sería las oportunidades que pudiera tener la industria mexicana de acceder al mercado coreano, y la otra serían los retos que presentarían los sectores industriales mexicanos por el acceso de Corea hacia el mercado de México, ¿no? Y partiendo del primer punto, los resultados de este análisis nos dicen que la industria manufacturera en México tendría que enfrentarse para poder acceder a Corea no solo a la propia industria coreana, sino también
a otras industrias de países asiáticos que son hoy altamente exportadores, como lo son Japón, Vietnam, Taiwán, y estos países hoy representan el 40% de las importaciones de Corea. Entonces, esto les da un acceso mucho más fácil al mercado coreano, tienen la ventaja competitiva de la cercanía. Y menciono esta parte de la cercanía porque nos lleva a otro de los puntos analizados, que es la ubicación geográfica. Porque lo que resulta es que para Corea es muy importante este elemento como parte de su necesidad de importación. Y un ejemplo de esto lo vemos con el tratado que se firmó ahora justo en enero del 2022, que es la Alianza Integradora Estratégica Económica, en la que participan 17 países, entre los que están justamente el sudeste asiático, China, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, y entre estos 17 países representan 1/3 de la población mundial y casi el 30% del PIB global, ¿no? Y esta integración de la región se hizo justamente buscando fortalecer la zona y va muy en línea con lo que vemos hoy y lo que se ha platicado en otros paneles acerca de regionalizar y fortalecer las cadenas de valor del nearshoring, y en este tipo de alianzas estratégicas por bloques, en particular esta asiática, queda fuera de posibilidades países fuera de la región, como lo es el caso de México. Sin embargo, cuando volteamos a ver a México y regresamos a los comentarios que hemos escuchado hoy, justamente México tiene esta misma integración, pero con el Tratado de América del Norte, ¿no? Y hoy México tiene un 60% de su comercio con Estados Unidos, y de igual forma se siguen viendo estrategias para fortalecer las cadenas de valor en América del Norte. Entonces, con esto cerraría lo que es la conclusión de la primera parte de oportunidades, en donde lo que pudiéramos decir es que la integración regional de las cadenas de valor actual y el nearshoring disminuye las probabilidades de que México pueda integrarse a un mercado como el de Corea. Y ahora me voy a la siguiente parte, que es justo la de los retos, y arrancaría diciendo que cuando se voltea a ver el potencial exportador que tiene Corea, resulta que es por lo menos 5 veces mayor al potencial exportador que puede tener México, ¿no? Corea tiene una capacidad de exportación, sobre todo en el sector manufacturero, muy alta, y esta capacidad compite con los sectores de la producción nacional. Por ponerles algunos números, el 53% de las exportaciones de Corea recaen en sectores como el de maquinaria y equipo eléctrico, metal mecánico, vehículos y autopartes, que son uno de los sectores más fuertes también a nivel nacional. Y el otro 39% de sus exportaciones está más diversificada, pero también compite y empata con la producción que hoy tenemos a nivel nacional. Ahora, esto nos lleva a una competencia que, si pudiéramos tener un piso parejo, sería más fácil de sobrellevar. Sin embargo, cuando volteamos a ver las asimetrías entre los dos países, las diferencias en la competitividad, y otro factor muy importante que analiza este estudio, que son datos de la OMC, que nos dicen que después de China y de India, Corea es el tercer país más investigado por subsidios, por el apoyo gubernamental que otorga el gobierno a las empresas, y que además es el segundo país después de China en prácticas de dumping, con más de 480 investigaciones. Pues la verdad es que estamos en una competencia que no nos lleva a un piso parejo, ¿no? Y hay otro punto no menos importante, también muy mencionado, que son las pymes, que también entran dentro de esta competencia y de este análisis, ¿no? Cuando volteamos a ver las exportaciones de Corea, los principales productos que exportan están dentro de las principales actividades económicas que hoy tienen las pymes en México, ¿no? Y en esas actividades económicas, las pymes
en especial las medianas empresas, representan un 86% del valor de la producción, que no es un número menor. Entonces eso nos lleva a que esta competencia que hablamos de la industria de la manufactura, además está muy enfocada hacia las pymes. Entonces, con esto concluiría el frente de este segundo comentario, donde sería que la asimetría entre ambas economías, así como los factores de competitividad que comentábamos y las prácticas desleales, nos llevan a un piso no parejo de competencia que no favorece a la industria en México. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Como ven, con Camino no más estamos preocupados, pero ocupados en todos los temas, desde los tratados que ya están en vigor y los problemas o potenciales problemas que podemos tener, como también muy atentos a lo que el propio gobierno federal ha decidido como agenda de negociaciones. En ese sentido fue que quisimos así incluir, por supuesto que por ahí habrán oído que México tiene 12 tratados y 50 países, etcétera, pues era muy difícil si ya de por sí tuvimos un amplio panel por aquí haber incluido otras regiones, pero creemos, y en esta ocasión el presidente Abu Gharaib me dijo, escoge lo que es prioritario para México en estos momentos, y creo que hoy lo cubrimos con todos ustedes. Agradezco mucho su tiempo para desplazarse y la anfitrionía de nuevo, secretario, y pues ya veo ahí unas caras un poco con hambre, entonces yo diría que aquí lo dejamos y ojalá que nos puedan acompañar en la comida que ha preparado la RAI para todos ustedes.